Soy el que sana, Jehová Rafa, soy el que salva, llena tu alma, soy la victoria, Jehová Nissi, tu provisión, soy Jehová Jireh. El libro de los Jueces, el capítulo 2 y el verso 6 en adelante. Le damos la bienvenida a todos, a cada uno de ustedes, amados hermanos, en esta tarde, en este día. Porque podemos estar aquí en su presencia. Jueces capítulo 2 y versos 6 al 14. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Esperamos que todos lo puedan tener ahora, Señor, así. Amén. Y dice la palabra, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron ante los ojos y sirvieron, gloria al Señor, a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Último verso. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaban o despojaron, y los vendió en mano de los enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Cierre sus ojos, por favor. Oremos en esta preciosa tarde. Ore conmigo. Ore por mi Padre, gracias. Nos disponemos a traer tu palabra, Señor amado. Y anhelamos, Señor amado, y creemos que tú estás en este ambiente, en esta bendición, en esta tarde. Pedimos, Señor, que de esta misma forma tú permanezcas con nosotros, Dios mío. Pedimos tu Espíritu Santo. Señor, soy inútil porque tú eres el dueño de tu revelación, Señor amado. Yo solamente soy un canal, Dios mío. Así que yo espero, Señor, siempre en tu promesa, en tu bendición, que tú usarás como canal, Dios mío, este instrumento, mi persona. Señor amado, porque yo no sé nada, tú eres el que tienes todo en tus manos, tu pueblo aquí es tuyo, tu palabra es también tuya, Señor amado, y yo soy, Señor, instrumento tuyo. Así que pedimos, Señor, que cada uno en esta tarde
reciba la palabra, sea edificado, Señor, y que su vida, Señor amado, a partir de este día también sea reedificada para seguir adelante, Señor. Reedifica, habla, Señor amado, y que nuestros corazones sean motivados, redarguidos, Señor, para poder progresar, para poder avanzar, para poder crecer en nuestra vida espiritual. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Siéntese, por favor. Quiero titular este tema hoy: marcando generaciones. Ese es el tema que quiero utilizar ahora en este mensaje: marcando generaciones. Cuando leemos la Biblia detenidamente y objetivamente, y especialmente a manera de estudio, nos damos de cuenta que Dios, después que el hombre cayó, Dios escogió, Dios eligió, Dios llamó a una nación, Dios llamó a un hombre primeramente, y ese primer hombre a quien Dios llamó con un propósito específico para levantar una generación, una nación, que fue Abraham, en el capítulo 12 del libro de Génesis. Dios llamó a Abraham para escoger en su misericordia, no que Abraham tuviera algo especial, porque hubo muchos hombres de Dios también, personas que pudo haber llamado, pero Dios llamó a Abraham porque así le plació al Señor, y que Abraham también tenía unas buenas cualidades, pero sobre todo fue la gracia de Dios. Y el propósito del llamado de Abraham fue para Dios formar una nación a través de generaciones y establecer una nación que perpetuara el nombre de Dios en alto, que se perpetuaran algunos valores que Dios sabía que eventualmente se iban a dañar por causa del pecado de Adán, por causa de la caída de Adán. El pecado tomó posesión de la humanidad y el hombre ya estaba controlado por sus propios designios, por sus propios pecados. Satanás había tomado el control. El hombre se había vendido con Satanás, había entregado su derecho de autoridad, de dominio en cierta manera, y ahora el hombre está a expensas del enemigo. Obviamente Dios siempre ha cuidado al hombre a pesar de su mala decisión, y Dios tiene que escoger a Abraham para hacer una nación, porque Dios tenía que no solamente perpetuar su nombre para el advenimiento de años después del Mesías, pero era el plan de Dios también, amén, escoger a esta nación. Y a través de estas generaciones, el plan de Dios también era mantenerse en un contacto constante con ellos, para poder mantener a esa nación alerta de que el llamado de Dios era con propósito, era objetivo. No era simplemente una raza especial, no era simplemente una raza diferente al resto de la humanidad. Era que Dios le había placido darles a ellos unas ordenanzas, unas leyes, unos decretos que tenían que seguir, porque esa nación sería el pueblo escogido de Dios, la nación hebrea, lo cual nosotros hemos leído a través de la historia, que Israel fue y es y será la nación especial de Dios. Y Dios no ha cambiado eso, porque en ese pacto que Dios hizo con Abraham, Dios no lo quebrantó, no por causa de ellos, sino por causa del juramento que Dios hizo. Y eso indica que Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios amoroso, que a pesar de que Israel no cumplió con el pacto, como tampoco usted y yo hemos cumplido muchas veces, y el amor de Dios es tan grande que nos sostiene, así Israel, a pesar de que quebrantaron el pacto, a pesar de que no guardaron los mandamientos y los preceptos de Dios como Él quería, Él mantuvo la promesa, porque la promesa estaba condicionada solamente al amor de Dios y no, amén, a la obediencia de ellos. Porque si hubiese sido por la obediencia de ellos, amén, en los primeros años prácticamente Dios hubiese roto el pacto, se hubiese quebrado el pacto, pero no estaba condicionado ni siquiera a la obediencia de ellos. Era por un pacto que había establecido a través de Abraham, para que de allí entonces perpetuar el nombre del Señor y eventualmente traernos a Jesucristo por medio de la nación de los judíos, la nación hebrea. Y esto era importante para nosotros. Era, hermano, el plan de Dios, el plan salvífico para la humanidad.
Así que a través de los años Dios les da leyes en el monte Sinaí, Dios les da estatutos, levanta un gran caudillo para que los guíe como nación, como generación, como usted lo quiera disfrazar en esta mañana, ahora Señor, amén, o diríamos más bien como una generación, porque ese es nuestro tema ahora, amén, gloria al Señor, alcanzando generaciones, gloria a Jesús. Entonces, o marcándolas. Entonces Dios lo que hace es que guarda a Israel, lo protege a través del hermano, a través, yo digo, a través de una relación muy cerca con ellos, muy estrecha. Incluso, hermano, amén, Dios permite que ellos pasen por un proceso muy rígido, muy fuerte. Que son esclavos en Egipto por 430 años, y Dios permite que Israel, estando allí en esa nación egipcia, Dios los protege para mantener su identidad. ¿Por qué era importante mantener su identidad? Porque si Israel está a la deriva como una nación, es posible que Israel entonces, hermano, pierde su identidad, comienza a mezclarse con razas como lo hizo estando en Canaán, gloria al Señor. Pero al guardarlo Dios y al meterlo a una tierra, a la tierra de Gosén, a la tierra de Egipto, amén, gloria al Señor, durante el periodo de poder que había, gloria al Señor, tenido aquel gran hombre José, a quien Dios permitió que fuese, amén, a Egipto y llegar a tener tanta autoridad, y Dios metió a Israel, amén, y después que pasaron varios años, Israel crece como nación, amén. Y cuando el faraón que no conocía a José, el próximo faraón que ya no sabía nada de José, se da de cuenta que hay una nación que no es egipcia, que están creciendo, que se están multiplicando, él decide entonces que ellos sean esclavos para poder parar un poquito la multiplicación de aquella nación y para tenerlos, amén, como una nación distinguida de los egipcios. Es decir, los hebreos son todos los que son esclavos, ellos no son egipcios, son los hebreos que han invadido nuestra nación. Y de esa manera Dios permite que Israel sea guardado y sea mantenido, hermano, distinto de Egipto. ¿Por qué? Porque su esclavitud le hacía ser distinto. Y alguien dice, pero ¿por qué Dios permitía eso? No es que Dios permitiera eso, o no era la voluntad de Dios. Dios permitía aquello para que Israel, hermano, se guardara entonces en una pureza, digamos, en una pureza generacional. ¿Por qué era importante? Porque si Israel era distinguido, hermano, además de los egipcios como esclavos, entonces ellos mantendrían, gloria al Señor, esa pureza generacional, valga el término. Dios mantenía a Israel como una nación. ¿A través de qué? A través de ser distintos, de ser, amén, el pueblo esclavo. A través de ellos entender, amén, que había una necesidad de una liberación. Ellos anhelarían ser libres porque eran esclavos. Si Israel disfrutara de Egipto y se mezclaran con los egipcios, entonces habría un problema, gloria al Señor, que la nación se iría diluyendo, se iría degradando, y eventualmente Israel como nación, como una generación de Dios, iba a desaparecer. Entonces Dios permite que sean esclavos en Egipto para mantener la pureza racial o generacional. ¿Ya me entendió? Esto era importante de Dios, esto era importante para ellos de parte de Dios. Y Dios logra que por 430 años Israel se forme como una nación dentro de otra nación, amén, siendo muy distintos porque eran esclavos, porque eran diferentes, porque los egipcios, gloria al Señor, comenzaron a mirarlos mal, aunque en los primeros años cuando Israel ingresa son muy apreciados por el faraón que estaba durante el tiempo de José. Pero después de José entra un faraón que no conoce a José, que no le importa al pueblo de Israel, y comienza la trayectoria. Todo esto estaba en el plan de Dios, porque Dios sabe perfectamente cómo preservar las razas, cómo preservar generaciones, para que éstas sucedan a otras generaciones, amén, que mantendrán unos valores. Pero sobre todo Dios quería que Israel mantuviera como generación el nombre de Dios en alto. Y déjeme decirle que en el propósito de Dios y en el plan de Dios, el hecho que la iglesia exista, el hecho que usted y yo estemos aquí, se lo debemos a un Dios maravilloso y soberano, pero también a una nación a quien Dios, al Señor, preservó por cientos de años, por miles de años. Los preservó como una generación, amén, al Señor, digamos, elegida, una generación que sí entendió que había un Dios, amén, santo, y que a Él merecían, amén, guardarse, gloria al Señor, y que para Él debían guardarse. Gracias a Dios por eso, porque Dios sabe manejar todas las cosas en su tiempo. Dios sabe manejar todas las generaciones, y el plan de Dios para hoy,
para nosotros es que nosotros, gloria al Señor, podamos también marcar otras generaciones, porque así como ellos marcaron generaciones, Dios nunca ha perdido el control. Siempre ha habido gente, siempre ha habido generaciones, siempre ha habido personas que han mantenido, gloria al Señor, unos valores muy grandes, pero sobre todo han mantenido el nombre de Dios en alto. A estas alturas del libro de Jueces, el capítulo que estoy leyendo, Israel ya ha transcurrido muchos años. Ya salieron de Egipto, pasaron 40 años en el desierto. Las generaciones que entraron o que salieron de Egipto, ninguno de ellos entraron. Simplemente la última generación de niños pequeños, o los que nacieron durante el desierto de los 40 años, solamente ellos entraron. Todos los jóvenes, todas las personas ya adultas que salieron de Egipto no entraron por causa de su pecado. Todos murieron en el desierto y allí quedaron. Y Dios solamente introdujo a la tierra prometida a Josué y a Caleb y a todos los niños pequeñitos y a los que nacieron en el desierto, porque toda aquella generación, amén, que dudaron de Dios, que murmuraron contra Dios, que dijeron mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, aquellos que dijeron Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto para matarnos aquí? Llévanos para allá. Allí quedaron postrados en el desierto toda esa generación. Y Dios permite, amén, que se levante un caudillo después de Moisés tremendo, un tremendo Josué. Y entonces Dios introduce a Israel a la tierra de Canaán a través de este tremendo segundo caudillo, amén, para que ellos posean la tierra. Y ya este versículo que estoy leyendo, prácticamente Josué ha instalado o ha conquistado gran parte de la tierra de Canaán. No toda, porque duraron muchos años todavía para conquistar, pero ya Israel está establecido, ya Israel tiene su territorio, las tribus tienen sus territorios, amén. Y Josué, que era un hombre de Dios, Josué, que era un hombre que amaba a Dios, que había sido formado en el desierto, allá en la batalla, era un hombre de experiencia, un hombre con habilidades, un hombre con estrategias militares, amén, muy preparado, un hombre que había sido prácticamente, hermano, que se había criado, que había crecido, que se había formado, gracias Señor, al lado de un gran caudillo llamado Moisés. Mis respetos para ese hombre de Dios. Imagínese, hermano, ahora Dios le dice: Josué, mi siervo Moisés ha muerto, pero a ti te voy a dar la tarea. Mira, aquí tienes casi 3 millones de personas que tú vas a meter a la tierra prometida y se la vas a entregar. No solamente, pero también tú vas a organizarte para que pelees y saques a todos aquellos que están en aquellas ciudades, porque esas ciudades que ellos edificaron y que ellos hicieron, yo te las voy a dar a ti, para tu pueblo, para mi pueblo, y ustedes van a pelear solamente por ellas. Los van a sacar a todos ellos. Oiga, qué bendición tan maravillosa. Es como que Dios nos diga a todos los hispanos, a Señor, parlantes de Centro, Suramérica y México, y vengamos a este lugar, y Dios nos diga: saquen a todos los gringos, por favor, y quédense con esas tierras, son de ustedes todas. Creo que lo sacaríamos rápido. No sé. Ya conquistada por ellos, hubo fracasos. Usted sabe la historia, no voy a contar sobre eso ahora. Pero aquí en el libro de Jueces, ya ha pasado Josué, ya ha terminado el periodo de la época de la conquista de Josué y Caleb. Ahora vivimos en una etapa diferente, porque estamos leyendo el libro de los Jueces, no en Josué, pero en los Jueces. ¿Pero por qué los Jueces? Porque los Jueces es otra etapa de la vida de Israel. Porque déjeme decirle, hermano, que Dios nunca deja las generaciones. Y cuando hablamos de generaciones, podemos, amén, ponerlo de dos maneras. Una generación es simplemente, gloria al Señor, un grupo de gente que viven en el mismo tiempo. Es decir, amén, ahorita nosotros estamos viviendo en una generación. Todos los que somos contemporáneos, amén, no importa de qué país seamos, somos una generación. Cuando nosotros nos vamos y viene otro grupo de gente, es otra generación. Pero también hay generaciones familiares, generaciones por familia. Tu generación, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, es una generación. Israel, Señor, ahora está establecido como una nación, como una generación, como un pueblo elegido. Josué ya prácticamente está anciano. Josué ha muerto, ha hecho todo lo que él ha podido. Josué prácticamente es uno de los mejores caudillos, un hombre, hermano, con unas habilidades y un amor por Dios extraordinario, que al final de su vida, allí en el capítulo 24 de Josué, él dice: miren, ustedes van a elegir ahora. Él era un anciano, una persona mayor. Ustedes van a elegir ahora entre quienes ustedes van a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres allá al otro lado, si a los dioses que sirvieron en Egipto,
Pero Él les dice al final: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Queriendo decir, yo y mi generación, yo y mis hijos, yo y mi familia vamos a servir a Jehová. Y quiero decirte, amado hermano, que nosotros estamos viviendo en una época de muchos desafíos, cuando nosotros tenemos que marcar a otras generaciones. Pero ¿cómo marcar nuestras generaciones? ¿Cómo podemos ser como Josué? ¿Cómo podemos, hermano, pararnos frente a la vida con tantos desafíos y decirle a nuestros hijos: sabes que, mi hijo, tú vas a servir a Dios como yo lo estoy haciendo, tus hijos van a servir a Dios como yo lo estoy haciendo? Y podemos, hermano, amén, traspasar, podemos, hermano, orar, podemos estar confiados que nuestras futuras generaciones, que cuando tú seas bisabuelo, tatarabuelo, tatarabuelo, tus hijos digan: oh, mi tatarabuelo o mi tatara, ¿sabe cuántas veces era un misionero? Y todavía yo soy, amén, un bisnieto de muchas generaciones y todavía estoy sirviendo a Dios. Ese es el desafío, hermano, que estamos viviendo ahora. ¿Cómo marcar nuestras generaciones? ¿Qué van a hacer tus hijos mañana? ¿Qué van a hacer mis hijos mañana? ¿Qué van a hacer tus nietos, tus bisnietos mañana? ¿Van a terminar ellos? ¿Van a terminar sabiendo nada de Dios? Ahora Josué le dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero el versículo que estoy compartiendo ahora de los jueces, Israel ha entrado en una etapa diferente. Vuelvo un poquito. Ahora Israel vive bajo una, digamos, hermano, un gobierno teocrático, porque Dios decidió no darles rey a ellos, porque ellos habían tenido un rey en Egipto, amén, los faraones, y los trataban muy mal. Los reyes eran personas prácticamente que lo que ellos proclamaban, hermano, era prácticamente su persona. Los reyes representaban muchos gastos para la nación, representaban fiestas para ellos, gloria al Señor, amén, celebraciones para ellos, gloria al Señor, que la nación diera el 10% la gente para sostener a los reyes, hermano, y sus familiares, y tener tremendos palacios. Hermano, los reyes representaban muchos gastos, y Dios quería, hermano, evitarles a Israel esos gastos. Quería evitarles, amén, que prácticamente más de la mitad de su dinero a lo mejor terminara, hermano, allá en la mano de los reyes. Y Dios decía: yo quiero ser vuestro rey, yo quiero simplemente gobernarlos ustedes. Y Dios les estableció un sistema de gobierno a través de los jueces. Por eso el libro lleva el nombre Jueces, porque fue una época donde gobernaron los jueces. Fueron aproximadamente 300 años. Y en esos 300 años hubo aproximadamente unos 13 jueces que gobernaron a Israel durante todo este periodo. Pero Israel tenía un problema como nación, como generación de Dios. Y ellos querían, hermano, ellos no querían los jueces, ellos querían un rey. Ellos querían, hermano, copiar a las naciones vecinas. Ellos decían: pero si los amorreos, los que están allí al lado, nuestros vecinos, esa nación pagana, tienen un rey, y nosotros vemos que ellos celebran fiestas y hacen parties y hacen diversiones y hacen muchas cosas, nosotros queremos rey. Y el Señor dijo: no, yo los voy a gobernar. Y ellos decían: no, nosotros queremos rey. Porque los seres humanos nunca estamos contentos con Dios. Siempre estamos renegando de Dios, siempre estamos preguntándole a Dios. Muchas personas de las que evangelizamos siempre tienen una pregunta: ¿y por qué Dios? ¿Y por qué Dios permite eso? Porque parece, hermano, que su nivel moral es tan bajo de ellos, al Señor, que se ponen a juzgar al Todopoderoso, al Creador. Quieren, hermano, enseñarle, como que lo están acusando, como que Dios ha fallado, como que Dios no ha cumplido al Señor con lo que ha dicho. Amén. ¿Y quiénes somos, hermano, nosotros, amén, moralmente, para decirle a Dios lo que tiene que hacer? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios por qué no hace eso? Y la gente, hermano, hoy en día nunca está contenta con Dios. Parece que a veces hasta los cristianos estamos contentos con Dios. Y ahora Israel tiene un problema, gloria al Señor. Vive una época muy importante, porque a pesar de que la época de los jueces es importante, Israel tiene sus problemas también. Y el versículo que estamos compartiendo, hermano, o los versículos, nos hablan acerca ahora de la generación que murieron con Josué. Todos aquellos que entraron a la conquista con José, que eran adultos, gloria al Señor, o que eran niños, gloria al Señor, y que hicieron el desierto, eran adultos. Josué y Caleb y el resto del pueblo están ahora conquistando la nación. Pero después, hermano, de tantos años, porque Josué vivió 110 años, según lo que estamos viendo, Josué ahora muere, y mueren todos aquellos que están con Josué, todos aquellos que han visto las maravillas del desierto,
Todos aquellos que han visto, hermano, cuando el mar, ahora Señor, cuando el río Jordán se está desbordando y Dios lo abre, amén, y por allí pasan ellos. Todos aquellos que vieron cuando las murallas de Jericó cayeron. Todos aquellos que vieron, hermano, cuando Dios conquistó, amén, gloria al Señor, a tantos reyes por la palabra y por el poder de Dios y por la fuerza que Dios les había dado a ellos. Todos aquellos que habían mirando y habían sido testigos de lo que se había hecho, de lo que Dios había hecho, ahora ellos han muerto. Ahora ha quedado una generación nueva de jóvenes. Y el versículo dice, hermano, que esta nueva generación no conocía a Jehová. Atiende por favor, iglesia, por favor, atiéndeme bien. Yo quiero que usted me atienda bien, todos aquí. ¿Cómo nosotros como iglesia y como familia, como individuos podemos marcar a nuestras generaciones futuras? ¿Cómo vamos a hacerle para que nuestros hijos se queden en la iglesia? ¿Qué importancia le estamos dando para que nuestros hijos se queden en la iglesia, hermano? Yo sé que es un desafío. ¿Cómo hacemos para que dentro de 10, 15 años o dentro de 2, 3, 4 años, el Señor, dependiendo de la edad del muchacho, del niño, del joven, el Señor, sea un pastor como yo ahora mismo aquí? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo marcaremos a otras generaciones? ¿Quedándonos en casa? ¿Sirviendo a Dios a medias? ¿Dándoles ejemplos, gloria al Señor, que deben tomar ellos? ¿Viviendo una vida, hermano, a medias? Si pudiéramos, hermano, proyectarnos al futuro, si Dios pudiera, hermano, no es que Dios pudiera, pero si Dios nos diera la habilidad de proyectarnos al futuro y mirar cómo van a ser nuestros bisnietos, nuestros tataranietos al Señor, hermano, y que a lo mejor van a terminar en una pandilla, a lo mejor, hermano, terminarán, no sé, en algo malo, no sirviendo a Dios. No nos daría tristeza si Dios nos mostrara un cuadro de lo que van a ser tus hijos, tus bisnietos, tus tataranietos. ¿No te sentirías mal? Y qué triste, hermano, es que las generaciones nuevas que están, hermano, Señor, surgiendo, estén conociendo menos de Dios, menos valores. Porque los muchachos hoy están creciendo, hermano, en una sociedad muy nociva, muy enferma. Ya no hay valores, ya no hay, hermano, el temor a Dios. Hoy la gente, como decíamos en la clase de ahora, tienen su propia religión, tienen su propio modo de vivir, tienen su propio Dios. Y estamos, hermano, se nos están yendo de la mano cantidades y cantidades de jóvenes, amén, que han elegido el mundo, que han elegido al Señor su propio Dios, que han elegido, hermano, su propia creencia, que han elegido su propio destino, gloria al Señor. Porque, hermano, no sé si no hemos logrado marcarlos a ellos. Y no solamente me refiero a los padres, a la iglesia en general. Tenemos un desafío grande. ¿Dónde estarán tus hijos y tus nietos y bisnietos mañana? Terminarán como hombres viejos que se mueren y nunca aceptaron a Cristo, nunca sirvieron a Dios, simplemente ocuparon un espacio en esta humanidad y se mueren y se van como todos los hombres. ¿Cómo marcarás tú tu generación, amado hermano? ¿Cómo Dios ve tu generación dentro de los próximos 40, 50 años si Él no ha venido todavía? ¿Dónde estarán esos muchachos? ¿Dónde estarán esos nietos, esos bisnietos? ¿Dónde van a estar? La gente, hermano, hoy en día se aleja más de Dios. Sí. Y estamos perdiendo mucho terreno la iglesia. No me refiero a la iglesia local solamente. La iglesia en general, hermano, estamos perdiendo mucho terreno. Usted mira, hermano, por todos los medios, gracias a las redes sociales, enfrentamientos entre gente atea y cristianos. Y los ateos reclaman y dicen, no, estamos teniendo un tremendo avance en el ateísmo. Muchos jóvenes que van a las universidades, que van a los colegios, estamos convenciéndolos porque ellos saben que no existe Dios y la religión se está quedando atrás. Ustedes, los predicadores, se están quedando atrás porque estamos ganando mucho más jóvenes, porque la teoría de la evolución, porque muchas enseñanzas nocivas, amén, muchas, gracias Señor, doctrinas equivocadas, amén, se están enseñando en las escuelas y los jóvenes, amén, se están olvidando de Dios. Y esto, hermano, no es una falacia, es una realidad.
Usted lo está viendo cada día, gloria al Señor, en las escuelas. Quiero mencionar por lo menos unas 4 generaciones diferentes. Y sé que ustedes, gloria al Señor, la mayoría lo saben. Primero tenemos la generación que se llama Silent Generation, que esta más o menos comprende, son años aproximados de nuestros años recientes, y esto, amén, se categoriza de esta manera, amén, de acuerdo a los últimos 70, 80 años aproximadamente. La primera generación, que se llama la generación silenciosa, comprende más o menos del año 1930 a 1948. Y se le llama una época como de austeridad. Porque en esta época, hermano, surgen muchos eventos de guerra, la guerra mundial, la primera, segunda guerra, gloria al Señor, la guerra mundial, donde hay un problema en el mundo, gloria al Señor, de austeridad, hay mucha hambre. En los años 30, una de las peores depresiones en Estados Unidos y en el mundo entero, o en muchos países, hubo hambruna. Hubo, hermano, gloria al Señor, un movimiento poderoso, amén, sobre las armas en el planeta, sobre cuál país era más poderoso, lo que llaman la Guerra Fría, especialmente entre Estados Unidos, amén, y Rusia en aquellos tiempos, gloria al Señor, o la Unión Soviética, amén, sobre el desarme, el armamento, gloria al Señor, de los países. Un tiempo bastante dificultoso, un tiempo, hermano, incluso, amén, donde hubo mucha necesidad por causa de la guerra, hubo mucha hambruna, hubo muchos problemas en el planeta, y hubo un tiempo de austeridad. Esto se llama la generación del silencio. Sigue una generación siguiente, que es la de los baby boomers. Esto es, como decimos, la posguerra. El tiempo del progreso, el tiempo de superar lo que ha pasado. Hubo una gran disminución de gente, y especialmente de hombres en el planeta, por causa de la guerra, porque hubo muchas guerras. La Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, el Señor, que bueno, fue un poquito más para adelante. La Guerra de Vietnam ya fue en los 60, 69, 70 por allí. Pero hubo guerras, hermano, que devastaron el mundo. Esa se llama, amén, la generación de los baby boomers, donde hay que repoblar la tierra, hay que acomodarse, hay que otra vez, amén, ponerse al día, porque el mundo ha quedado muy inestable después de una recesión terrible. Ahora, Señor, después de un problema terrible en los años 30, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se llama la posguerra, porque siempre que hay una guerra, amén, la posguerra es la más difícil, amén, donde la gente queda muy traumada, quedan muchos problemas de enfermedad, de salud, de pobreza, de miseria. Y esta época, esta nueva generación, el Señor, de los baby boomers, comprende del año 1949 al 68. Yo estoy en esa lista, o algunos de ustedes también. Paz, amén, y explosión demográfica. Esa época es la época de producirse, es la época de crecer, es la época de restaurar. Es la época de la ambición. Las fábricas y las industrias comenzaron a levantarse. Comenzó el gran movimiento de la industria, gloria al Señor, de producción de automóviles, de armas, de aviones. En estos años comenzaron a edificarse los aviones de mucha tecnología en ese tiempo, aunque ahora superan a cualquiera de ellos. Esa se llama la generación de los baby boomers. Sigue una tercera generación, la generación X, 1969 a 1980. Esta generación también, hermano, viene un tiempo de acomodo, porque comienza, el Señor, la guerra o la producción, el avance en la producción del petróleo y otros materiales importantes para el desarrollo de un planeta, especialmente de las naciones del primer mundo, como Estados Unidos, ¿no, Señor? Rusia y otras potencias, para abrirse paso. Un tiempo importante para el crecimiento de la tecnología, para prepararse para una etapa diferente.
Son generaciones, amén, que experimentaron, yo digo, hermano, todavía algunos valores importantes como en Estados Unidos, ¿verdad, Señor? Amén, la iglesia, el evangelio y otras cosas, pero fueron generaciones que experimentaron ese tiempo o esas cosas en su tiempo. Generación número 4, la generación Y. Ahora, Señor, esta generación comprende del año 1981 al 93 el inicio, ahora, Señor, amén, de lo digital, de la tecnología. Ahora, Señor, es un tiempo importante, amados hermanos, porque, amén, comienza una época de lo secular. Comienzan a cambiar los sistemas de educación en el mundo y especialmente en Estados Unidos, que es como un modelo para otros países. La educación comienza a tomar, hermano, rumbos diferentes o más estratégicos. Las universidades ya desde mucho antes, las universidades enseñaban otras materias que prácticamente han ido desviando a nuestra raza, a nuestra, gloria al Señor, a nuestra sociedad de Dios. Ya para los 80s, hermano, las universidades en muchos países y especialmente en Estados Unidos, gloria al Señor, está, hermano, infiltrado muchas de las enseñanzas, amén, que desvían a la gente de creer en un Dios existente, en un ser que ha creado todo, como la evolución y otras cosas, aunque siempre se han enseñado. Pero en los 80s hay, hermano, una explosión de la educación. Pero quiero mencionarle la generación que estamos viviendo, la generación Z. La generación Z pertenece al año 1994 al 2010. Y muchos son del 94 para acá. Esta generación están viviendo lo último en lo que es la tecnología, el conocimiento, las redes sociales. Es la generación del teléfono. Es la generación que están viviendo un mundo virtual. Es la generación que están sentados, amén, en su mesa y en lugar de estar platicando con papá y mamá y comiendo, están pegados a un teléfono. Es la generación donde los niños tan pequeñitos están gritando y están haciendo berrinche porque quieren la tableta y el teléfono. Es la generación, hermano, cuando Satanás, amén, ha permitido o ha utilizado los medios que no son malos, pero que nosotros los hemos hecho malos porque nos hemos apegado tanto a ellos que aún nuestros hijos que pertenecen a esta generación Z, gloria al Señor, y nuestros jóvenes, hermanos, están como encantados. ¿Sabes qué es encantado, hermano? Enchanted. Están encantados a ese aparato. Lloran por ese aparato. Gritan por ese aparato. Patalean por ese aparato. Vivimos un tiempo peligroso y la cosa, hermano, que los creyentes no nos damos de cuenta. Preferimos decirle al muchacho: para que te calles y me dejes, ahí te va la tableta, ahí te va el teléfono. Y el chico está contentísimo, hermano, porque aquel aparato lo tiene, ahora, Señor, hermano, lo tiene allí, valga el término, hermano, lo tiene poseído. Y si se lo quita, aquel muchacho comienza a gritar como que están, amén, como que lo están matando, como que algo grave está sucediendo. ¿Por qué? Porque Satanás, hermano, no puede ser otra cosa. Y el sistema diabólico nos está absorbiendo, nos está llevando a nuestra generación Z, a nuestros hijos, se los está llevando, los está poseyendo. No pueden vivir sin teléfono, no pueden vivir si no están conectados al Señor, con una malicia allí que están viendo, están distraídos, viviendo un mundo de ellos, un mundo virtual de mentira. Y ellos se lo creen y nosotros estamos distraídos porque no nos damos de cuenta que el diablo está utilizando los medios para llevarse a nuestros hijos. ¿Se da de cuenta, hermano, por qué el versículo que estamos leyendo nos está diciendo que la nueva generación no conocía a Jehová? Y lo más triste, hermano, es que el enemigo logra engañarnos tanto a los creyentes, hermano. No me refiero al mundo afuera, a los creyentes, que no nos demos de cuenta que nuestros hijos se están perdiendo en nuestra iglesia.
que se están perdiendo con otros hermanos. A lo mejor estamos orando en casa y gloria a Dios por eso, y estamos orando y estamos haciendo lo que, hermano, lo que es correcto, pero no nos damos de cuenta, hermano, que ellos a la vez les estamos permitiendo cosas que no les están beneficiando, que por tal que esté contento, por tal de que se calle, hermano, le accedemos y le damos aquello que le va a servir de perdición para luego. Marcando generaciones. ¿Cómo marcaremos nuestras generaciones, hermano? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Yo también tengo esa pregunta, ¿cómo lo haremos? Pero la respuesta, hermano, la respuesta está en la rodilla. La respuesta está en proclamar a nuestros hijos para Dios. La respuesta está, aleluya, en unirnos como iglesia. La respuesta está, hermano, en darles el ejemplo. La respuesta está, aleluya, que tú te levantes y le digas al mundo y al diablo: ya me cansé de vivir para ti, ya me cansé de ser mediocre, ya me cansé de no rendirle mi vida a Cristo. Levantémonos, porque yo quiero que mis hijos, yo quiero que mi familia, aleluya, cuando pase el tiempo, cuando pasen los años, cuando yo me vaya, ellos puedan decir: mi papá, mi abuelo, amén, me llevaron a la iglesia, me indujeron a Cristo. En lugar de comprarme un arma, en lugar de comprarme un cuchillo, en lugar de comprarme al Señor una máquina de juego de video, amén, me llevaba a la iglesia. Y aunque iba renegando, yo me acuerdo, qué lindo que tus hijos se acuerden de ti cuando pasen 50, 40 años, que tus hijos te agradezcan cuando pase ese tiempo. Es mejor que te agradezcan dentro de 20 años, sino que te agradezcan ahora y se vayan sin Cristo. Es mejor que lloren ahora y se pongan berrinchosos, y no que se pongan, hermano, al Señor, y estén tristes, arruinados después cuando pasen los años. La gente no entendemos eso. Los creyentes no entendemos eso. Y nos hemos conformado a este siglo, nos hemos conformado a esta generación, nos hemos quedado estancados, nos hemos, hermano, como que nos hemos adoptado al modelo del mundo. Ese es el gran desafío para la iglesia: marcando generaciones, marcando a otros. Josué ahora ha muerto. Y Josué ha dejado un legado muy precioso. Amado hermano, yo sé que los desafíos que nosotros enfrentamos hoy en día son tan grandes que a veces se nos hacen difíciles. Y yo sé que no está del todo en tu poder, en tu propio poder y fuerza, marcar tu generación. Pero si nosotros, hermanos, nos comprometemos con Dios, hay una promesa para los que se comprometen con Dios. Hay una promesa que, hermano, hay una promesa de Dios para nosotros. Seguramente que todos aquí, no todos, pero la gran mayoría o algunos otros podamos, hermano, tener hijos que no están sirviendo al Señor, o hijos que están a lo mejor en la iglesia, pero están más rebeldes que más rebeldes. Déjame decirte que hay una promesa de Dios, amén, sobre tus hijos y sobre mis hijos y mis nietos. Hay una promesa de Dios, pero esa promesa sí tiene condición. Dios llamó a Abraham y le dijo: mira, te voy a bendecir, y por causa del pacto que hice contigo, yo voy a bendecir a toda tu descendencia, a pesar de que se porten mal. Como queriendo decir, porque la promesa y mis bendiciones que le voy a dar a Israel, tu pueblo, tu nación, a tu descendencia, van a estar basadas solo en la promesa, basada contigo, porque yo hice un pacto contigo. Y déjame decirte, hermano, ahora, Señor, que todas las bendiciones que el Señor nos da están basadas en una promesa, en el pacto de la sangre de Cristo. Pero también nosotros tenemos, hermano, que hacer un pacto, gloria al Señor, un pacto con Dios. Y se puede usar el término del Señor, un compromiso con Dios. Porque cuando haces un compromiso con Dios verdadero, no importa que, gloria al Señor, después que hayas educado a tu hijo, después que hayas hecho todo lo que hiciste, no importa, hermano, si tú eres fiel, no te preocupes, llévalo de rodilla, ámalo, abrázalo, bésalo, no lo desprecies, no le digas que se va al infierno, no le digas cosas feas, ámalo, gloria al Señor, pero sé ejemplo para él. Porque lo peor, hermano, que los muchachos ven a veces es cuando ven el mal ejemplo de los padres y dicen: yo para ser como mi papá, mi mamá, yo no voy a la iglesia. Qué terrible es eso, hermano. Pero cuando tú haces todo lo mejor, amén, y te portas bien y tienes compromiso con Dios, no te preocupes si en alguna época, en alguna etapa, esperamos que no, tu hijo se quiere al mundo, al Señor, el Señor lo va a traer, amén, lo va a traer, porque Él tiene un compromiso contigo, porque tú tienes
un compromiso con Él, y Dios tiene promesas para los que se comprometen con Él. Y Él te dice en esta tarde, aleluya, sé fiel a mí, sírveme y yo me voy a encargar de lo tuyo. Encárgate de lo mío, sírveme y yo te voy a traer a tus hijos. Yo te voy a traer a tus hijos. Amén, solamente sé fiel. El desafío terrible de marcar a otra generación. Satanás aparentemente está ganando terreno en muchas de las áreas de nuestra sociedad, nuestra generación. Y queremos hablar ahora, amén, generación, en esta otra categoría, en esta otra postura, la generación, todos aquellos que estamos viviendo en la misma época, somos una generación. Satanás ha invadido de un elemento llamado incredulidad de nuestra juventud, de nuestras, amén, de nuestras comunidades. La iglesia, necesitamos impactar más nuestra sociedad. Y me refiero, hermano, a la iglesia cristiana en general. Estamos impactando muy poco al mundo. El mundo está impactando más a la iglesia. El mundo nos está, hermano, arropando más a nosotros. El mundo está arrancando de raíz, gloria al Señor, hermano, lo más fundamental de los matrimonios, a causa de la infidelidad, a causa, hermano, de los problemas familiares, porque no se ponen de acuerdo, porque no han invitado a Jesús a tu relación, porque cada uno jala para aquí, otro para allá, porque Cristo no es el centro de su vida. Son sus propios deseos, sus propias decisiones. Por eso, hermano, es que vivimos una sociedad que se está corrompiendo, que se está desmoronando, porque la gente de ahora, los matrimonios de ahora, no todos, hermano, están buscando la felicidad en el placer, en las cosas que solamente pueden tener, pueden ver en su familia, en su pareja, pero no buscan al centro, amén, de la solución que se llama Jesús. No han recurrido a la fuente de la familia, a los valores que se llama Cristo. Por eso, ve, hermano, muchos hogares desintegrados porque quieren ser felices, pero sin Cristo, sin un compromiso con Cristo, y quieren salvar su familia, y todos quieren tener una familia linda, hijos sanos, hijos, gloria al Señor, que no vayan, hermano, a las drogas. Pero déjame decirte que si Cristo no está en tu familia, gloria al Señor, tarde que temprano el diablo los va a arrancar, porque Él es mentiroso y padre de toda mentira. Pero si tú estás en Cristo, estás fundamentado en Cristo, eres un creyente fiel, un creyente comprometido, el diablo no te podrá quitar a tus hijos, se los podrá llevar por un momento, pero tú los jalarás, hermano, con la oración, con el testimonio tuyo y con tu fidelidad a Dios, hermano. Necesitamos marcar nuestras generaciones. No podemos estar contentos y decir, oh, tengo mis nietos y mis hijos, qué bueno, y son profesionales, y qué bueno, hermano, que los hijos sean profesionales. Sí, esto está bueno, que se eduquen, hermano, que abran paso en su vida, pero déjame decirte que pueden irse al infierno con toda esa educación, pueden, hermano, estar metidos en problemas con toda su educación. Lo más seguro es que nuestros hijos sirvan a Dios siendo profesionales, sirvan a Dios y no se aparten de Él, sean lo que ellos quieran ser, pero que no se aparten de Cristo. Que Cristo sea, gloria al Señor, su fundamento, que Cristo sea todo para ellos. Aquí hay más o menos como unos 25, 30 niños, entre niñitos pequeñitos hasta niñitos, gloria al Señor, ya de 9, 10 años. Con esa cantidad de niños, que si usted está aquí siempre y permanece aquí o en cualquier otra iglesia, con esa cantidad de niños, que ninguno de ellos se apartara de Dios, imagínese, hermano, el potencial que hay. Y los hijos se quedan en la iglesia, hermano. Mire, en gran parte todos ellos, usted lo puede leer en la Biblia, que los hijos que sucedían a sus padres, la mayoría de ellos eran porque sus padres habían hecho algo agradable. Los reyes, a veces se nos cuenta de reyes que dicen, bueno, y el próximo fue el hijo del rey tal, y también hizo lo malo delante de Jehová. ¿Han leído ustedes eso? Fueron contados. Creo que solamente hay un rey en Israel, y puedo equivocarme, hermano Señor, que fue muy evidente que hizo todo lo contrario de su padre. Sacó todos los ídolos, hermanos, de Israel, todos los altares que habían hecho los hebreos, hermanos, para sus ídolos, todos los rompieron, pero fue una excepción. ¿Por qué? Porque los hijos quieren ser igual que los padres. Gloria al Señor, los hijos siguen el modelo del papá de alguna manera. De alguna manera, no todo el tiempo. Hay padres que son el mejor modelo, los hijos son rebeldes de todas maneras. Hay padres incluso, hermanos, que pueden ser, a mí, al Señor, un poco descuidados, y los hijos no miran eso, son fieles a Dios. Gloria a Dios por eso.
Pero hay hijos que toman la excusa para decir: mi papá lo hace, mi papá miente, yo también miento, mi papá critica, también critico, mi papá se pelea con mi mamá delante de mí, yo también voy a ser peleonero con mi esposa. ¿Por qué? Porque los hijos son, hermano, como una réplica nuestra. Los hijos son una réplica suya. Consciente o inconscientemente, ellos repiten lo que hacemos, porque lo aprendieron, porque ellos vieron que eso es correcto. Que es correcto ser inconstante, que es correcto tener doble ánimo. ¿Qué es doble ánimo, hermano? Estoy animado hoy, vámonos todos a la iglesia, pero la próxima vez yo quiero ir a la iglesia. Y ellos dicen: yo creo que eso es ser cristiano, así voy a ser yo. Y los hijos crecen creyendo eso, que eso es normal. Papá es mi papá, es mi héroe, mi mamá. Así que lo que ellos practican, creo que eso es así. Yo voy a ser igual. Voy a ser una persona que voy cada cuando y luego otra vez me doy una vueltecita para allá. Y ellos crecen con ese, hermano, con esa idea, porque, amén, han sido formados así. Y Satanás, que es mentiroso, trata, hermano, de poner en ellos que ellos están bien porque lo han visto en un modelo que es sus padres. Vivimos en la generación más peligrosa. O vivimos, voy a cambiar el término para que no suene que ellos son peligrosos. Vivimos en la época más peligrosa para la generación Z. Nuestros muchachos están viendo todo lo que está en nuestro entorno, todo lo que está, hermano, del mundo. Ellos están creciendo en ese ambiente. Pero déjame decirte, hermano, que la iglesia puede hacer mucho todavía. Déjame decirte, hermano, que podemos hacer por nuestros hijos, por nuestras generaciones y por nuestros nietos, los que tienen niños jovencitos, niños todavía, los que tienen muchachitos pequeños, gloria al Señor, que tienen, hermano, todo el tiempo, tienen ustedes mucha oportunidad, gloria al Señor, que esos niños se queden en la iglesia, que ellos amen la iglesia, que ellos amen servir al Señor, que no odien servir a la iglesia, que no odien perdonar a la iglesia. Usted escucha, hermano, muchas veces a los muchachos decir: I hate going to church. Lo único que puede mantener a nuestros hijos en la iglesia, hermano, es el poder del Espíritu Santo. Es la estrategia de la iglesia trabajar con ellos con amor, amarlos. Y podía, hermano, yo ahora entrar en un asunto, amén, de programas y cosas que son buenas, hermano, y no vamos a descartar eso. Pero déjame decirte, hermano, que antes que tener en la iglesia programas de diversión y otras cosas, hay algo que la iglesia no debe de olvidar y que hay de nosotros si dejamos eso más importante. ¿Sabe qué es, hermano? La oración en el Espíritu Santo. Traer a nuestros hijos a la oración, traerlos al servicio, que ellos aprendan a amar a Dios, aprendan a orar al Señor. Traerlos, hermano, y la iglesia a orar por ellos aquí, meterlo bajo la nube del Espíritu Santo, porque los niños, hermano, pueden recibir al Espíritu Santo en su vida. Pero a nosotros nos ha faltado eso, hermano, pasar con ellos aquí. Vamos, niños, a orar, vamos a poner mano, vamos a orar por ellos. Que es, hermano, que esos pequeñitos no nos los arranque el diablo cuando crezcan. Que esos pequeñitos, hermano, no nos los arranque el enemigo cuando ellos crezcan. Que se queden en la iglesia. La familia es lo más valioso, es lo más valioso en esta tierra. Y Dios te ha dado una familia porque esa es tu generación. Esa es tu generación. Ellos van a contar de ti cuando pasen años. Ellos van a contar y van a decir quién tú eras. En el mundo secular, en nuestros países, en nuestros ranchos, la gente se creía orgullosa cuando decía: mi papá se echó a 5. Mi abuelo era un hombre de armas y era muy valiente y amén, y se echó a tantos. Y yo también, hermano, presente en los tiempos pasados cuando la gente se mataban y eran muy valientes, muy hombres aquellos que traían un arma, porque entre más grande era el arma, más grande era el miedo. Y la gente se mataban, hermano, y el odio pasaba de una generación a otra y se odiaban, hermano, hasta familias adelante porque algo sucedió. Y el diablo quiere, amén, mire, hermano, el diablo es mentiroso, que el Señor lo reprenda. Él quiere que haya una maldición en tu familia, en tu generación, amén. Y algunos llaman, hermano, eso maldiciones generacionales, donde el diablo, hermano, está muy empeñado en que tus hijos hagan lo mismo que tú hiciste aun cuando te hayas convertido, en que tus hijos repitan la historia de algún familiar, en que tus hijos hagan algunas cosas que hicieron similares, amén, tu papá o tu mamá o tus antepasados, porque ese es el plan del diablo. Él quiere terminar con
con tus hijos. Él quiere, amén, que se termine todo lo que se llama Dios en tu hijo, que allí se corte, ya no hay nadie. Él no predicará a sus hijos, Él no le enseñará que su papá era un creyente. ¿Por qué? Porque Él quiere que termine todo allí. ¿Tú quieres que eso suceda? ¿Ese quieres que sea el legado para tu vida, mi amado hermano? No. No puede ser ese el legado que podemos dejar a nuestros hijos. Yo no quiero que mi hijo Abraham y mi nieto, aunque él es un hogar aparte, y yo puedo influir en él un poquito, yo no puedo. Le damos amor a nuestro hijo y decirle: hijo, Cristo te ama porque tú naciste en el Evangelio, naciste en la cuna del Evangelio, naciste bajo ese concepto precioso del Evangelio. Tú te has apartado de Dios. Él sabe, hay algo que no lo deja tranquilo a él. Hay algo, hermano, que siempre él sabe que Dios está en el asunto. Él sabe, gloria al Señor, que algo tiene que pasar. No sé, consciente o inconscientemente. Que nuestros hijos sepan, hermano, algo muy importante en sus vidas: que Dios está siempre en su camino, que Dios estará siempre vigilando, porque Dios visita a la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, porque Dios no es un Dios que olvida. Él bendice las generaciones de aquellos que le aman y están comprometidos con Él. Cuando tú te comprometes con Él, déjame decirte que Dios no se va a olvidar de tus hijos ni de tus nietos. No, va a decir: ¿sabes qué? Yo hice un compromiso con mi familia, con el Señor, con mi hijo, con mi hija. Hice un compromiso con el Señor y yo no voy a quebrar ese compromiso. Voy a bendecir a tu hijo, voy a bendecir a tu hija y la voy a traer ahora, Señor, la voy a traer a mí. No te preocupes, solamente séme fiel, hermano, no se preocupe, amigo del Señor, sea buen ejemplo para ellos. Hábleles de Cristo con amor, porque Dios lo va a sostener allí. Y cuando pasen varios años y tú te hayas ido con Cristo, ahora, Señor, y te hayas muerto, hayas pasado a la vida con Cristo, tu familia estará testificando de ti. Qué precioso es hablar de un abuelo, de un bisabuelo que decía: mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo me llevaban de la manito a la iglesia, me exhortaban para que fuera bueno. ¡Qué bonita memoria! ¡Qué bonita memoria! ¡Qué satisfacción! De aquella abuela regañona, de aquel padre regañón, de aquel abuelo regañón. Vete a la iglesia, vámonos a la iglesia. ¡Qué lindo! ¿Sabes por qué? Porque Dios te dio el privilegio que seas padre, pero con un propósito. El ser padre, hermano, el ser abuelo, lo que sea, hermano, es un privilegio, pero también es una responsabilidad. No es simplemente, hermano, el hecho de la bendición: oh, mis nietos, mis hijos. No, hay una responsabilidad, porque cuando Dios te da algo es porque te quiere hacer responsable, es porque sabes que tienes la habilidad de manejar aquello. Pero nos hemos olvidado de nuestra paternidad y de nuestra responsabilidad paternal, que tenemos que decir a los hijos: hijo, tienes que buscar a Cristo. Estás mal, nietecito, como usted quiere decirle: hijo, estás apartado, necesitas acercarte a Cristo. Esa es su responsabilidad delante de Dios. No es del predicador, no es del pastor solamente, es su responsabilidad decirle a sus hijos, a sus nietos, que busquen a Dios. Hay abuelos tan irresponsables, hermano, que en lugar de ayudar a sus nietos al Señor, los apartan de Dios, no los ayuda a nada. Hay abuelos y abuelas que son muy irresponsables, alcahuetones, que en lugar de dar a sus hijas, a sus hijos, a conducir a sus hijos al Evangelio del Señor, amén, no les dice nada. Deja a los hombres, no los empujes, no les digas nada si ellos quieren, bueno, si no. Qué irresponsabilidad de abuelos y abuelas, si los hay aquí. Espero que no. A veces, hermano, uno piensa que va a entrar al cielo directito. Amén, aquí estoy, Señor. Te di nietos, te di sobre todo hijos, pero nunca los reprendías. Te di nietos y los tuviste en tu mano. Te di nietos y los tenías en tu mano allí. Te visitaban, estaban contigo, pero tú nunca les exhortaste para que fueran a la iglesia. Nunca le dijiste: mi hijo, busque a Dios. Al contrario, parecía que estabas mudo frente a ellos. Dios es amor, por supuesto que es amor. Y cuando nos morimos en Cristo nos vamos al cielo, por supuesto que sí. Pero no entra un hermano como nada. Hay una garita de información, hay una recompensa. Y hay recompensa para aquellos padres y abuelos, amén, aquellos que tenemos hijos y nietos, y podemos orar por ellos. Podemos decirle en algún momento, hermanos, sin tener que ser rudos con ellos, no, decirles que Cristo les ama, decirles que hay una vida mejor, decirles que sin Cristo no hay vida eterna, decirles, amén, que Dios es real, decirles algo, pero no quedarnos solamente con la pura satisfacción. Ay, mis nietos y mis hijos, ¿y dónde
¿Dónde está Dios en tu vida entonces? ¿O somos egoístas? A veces, hermano, existe un concepto muy equivocado y muy erróneo, porque es un concepto, amén, que se usa como una excusa porque hay mucha negligencia en nosotros. Y es el concepto, no, déjelo, hombre, no le digas nada, él ya sabe lo que tiene que hacer, déjalo, que él decida. No. Usted también tiene, amén, una obligación. La Biblia dice, gloria al Señor, y el Señor nos dijo, esfuérzalos, empújalos un poquito a entrar, empújalos, porque a lo mejor está a punto de hacer algo el Señor y tú los estás dejando. Cuando lo tienes en tu mano, empújalo un poquito, dile un poquito al Señor, dale una señal de que Cristo le ama. Dile, mi hijo, nieto, nietecita, yo te amo, pero Cristo te ama. Enséñale la palabra de Dios. Qué lindo, he escuchado, hermano, testimonios, gloria al Señor, de hermanas, especialmente las hermanas, abuelas, gloria al Señor, que influyen tanto en sus nietos acerca de Jesús, que aún, gloria al Señor, cuando los padres no son tan entregados a Cristo. Yo he conocido, hermano, y conozco niñitos, gloria al Señor, que son hermanos, son influenciados por su abuela o por sus abuelos, hermano, y les hablan de Cristo y los llevan a orar. Qué lindas esas abuelas, qué lindos esos abuelos, amén, que llevan a sus hijos a la oración, porque aunque es su segunda generación, todavía tienes una responsabilidad, todavía tienes un deber, especialmente cuando están en tu mano. No los llenes de regalos solamente y de placer, y no les hablas de Cristo. No les hablemos también, yo tengo un nieto. No les compremos todo lo que queramos, lo que quieren ellos. Ay, mijito, ay. ¿Y dónde está una palabra? Ven, mijito, vamos a orar. No crea, amado abuelito, abuelita, usted tiene un gran deber delante de Dios. No crea que se va a escapar también, porque Dios ha puesto a sus nietos en sus manos y usted no hace nada. Y a veces, déjame decirte, abuelo y abuela, déjame decirte que a veces los abuelos tienen más influencia sobre los nietos que los propios padres en esa área, porque están más apegados, porque, no sé, hermano, hay esa química de abuelo y nieto. Marcando nuestra generación. ¿Cómo la vamos a marcar? ¿Qué legado le vas a dejar? Do you have a legacy for your kids, for your grandkids, for your grandkids? Bueno, yo estoy dando una educación a mis hijos, tengo un fondo para pagarles su universidad, y eso es bueno, hermano, no es malo. Pero el asunto es que no estamos, amén, preocupándonos por el verdadero legado que tenemos que dejarle a nuestros descendientes, y es la palabra de Dios, el temor de Dios, el ejemplo nuestro modelo de vida. Este es el desafío del siglo XXI. Especialmente si tenemos, gloria al Señor, que trabajar con nuestra generación. ¿Cuál, hermano? ¿Cuál? La generación Z, que son los de ahorita. Los que tienen incluso del 94 para acá. Son, ¿verdad? Ya jovencitos que ya están, gloria al Señor. Amén, que están en una etapa, ya, gloria al Señor, hermano, casi de adultez. No digamos los niños del 2010 para acá. Esa es la generación Z. ¿Y qué los modernitos? Wow. Iglesia, atiende por favor, atiende bien, todos aquí, atiende bien. Toma en serio lo que estoy diciendo, esta palabra de Dios, tómala en serio. Y lee este versículo de nuevo, este trozo bíblico de Jueces capítulo 2, versos 6 al 14. Y date de cuenta que cuando muere la generación de Josué, que era una generación que conocía a Dios, el versículo que sigue dice, porque la nueva generación que entró no conocían a Jehová. Cuando leo historias tan tristes, hermano, como la historia que le he repetido varias veces aquí, varias veces le he repetido esa historia, pero la voy a repetir otra vez como un recurso de información. Es la historia del famoso asesino en serie Ted Bundy. Ted Bundy llegó a ser uno de los asesinos en Estados Unidos, de los famosos asesinos en serie, muy difícil de perseguirlo, y últimamente, gloria al Señor, finalmente fue atrapado. Mató muchas mujeres, asesinó muchas personas. Y cuando Ted Bundy estaba para ser ejecutado, días antes lo visitó
un famoso predicador de una organización llamada Focus on the Family, llamado el pastor James Dobson. Y le dieron la oportunidad a James Dobson de entrevistar a Ted Bundy. Y si usted no sabe quién es Ted Bundy, entre a Google y se da cuenta quién era este asesino en serie. Y James Dobson le presentó el evangelio a Ted Bundy. Y Ted Bundy pidió perdón por lo que había hecho y por todos los crímenes que había cometido. Y él le manifestó al predicador y le dijo: yo era un niño que crecí yendo a la escuela dominical con mis padres. Yo iba a la iglesia. Yo conocía de Dios. Y eso es triste, hermano, que un asesino en serie iba a una iglesia evangélica. Déjeme decirle, amado hermano, que tus hijos se convierten en un blanco del diablo cada día y tú no te das cuenta, y no nos damos de cuenta nosotros, porque solamente los protegemos con el amor nuestro de abuelo, de padre o de madre, y creemos que eso es suficiente. Déjame decirte que hay una fuerza diabólica contra nuestros hijos en las escuelas, en todos los lugares, y el diablo los tiene como un target, los tiene como anotados. Y es, en tal día cuando tú crezcas y seas ya independiente, te voy a sacar de la iglesia, te voy a sacar porque no te quiero allí. Y no nos damos de cuenta nosotros, hermano, porque estamos distraídos, porque creemos, ahora Señor, que el amor nuestro los protege. Déjame decirte que el único amor que protege a nuestros hijos es el amor eterno de Dios. Amén. Es la sangre preciosa de Cristo, es la oración, es la dedicación, es tu compromiso con Dios. Nadie más los va a proteger. Ni aunque tengas una pistola en la casa, ni aunque tengas un armamento en la casa, olvídate de eso. Ni aunque vayas y te pelees en la escuela, le digas al maestro, a la supervisora: ¿por qué trataron a mi hijo mal? Tampoco eso. Tú lo defiendes orando, lo defiendes siendo un buen ejemplo, lo defiendes, ahora Señor, con tu ejemplo, ahora Señor, con tu compromiso con Dios. Es la mejor defensa para los muchachos. Ted Bundy era un niño que iba a la iglesia. Mi amado padre de familia, traiga a sus hijos a la iglesia y nunca deje de hacerlo. No permita que el berrinche y no permita que la indiferencia de los muchachos que no les gusta la iglesia lo dominen a usted y se convierta en un padre irresponsable. Tráigalos, porque el que manda en su casa es usted. Perdone la palabra un poco fuerte, pero el que manda en su casa es usted, no son sus hijos. Sus hijos van a mandar cuando tengan 18 años y se salgan de su casa y quieran vivir su propia vida y tengan su propio dinero para pagar lo que ellos quieren. Entonces a lo mejor ellos mandan, y aún así usted puede decirles: pero cuando están en su casa, aunque estén bigotones y estén grandes, tú estás bajo mi casa y tú tienes que hacer lo que en casa se hace. Y yo entiendo, hermano, que no es con esa autoridad, ahora Señor, con esa forma autoritaria. No, hermano. ¿Sabe cómo se hace eso? Se hace con el ejemplo. Porque los hijos están constantemente mirando las debilidades de los papás, y aunque no lo hagan a propósito, no están, hermano, maliciosamente: voy a vigilar a mi papá. No, inconscientemente ellos ven las cosas en las cuales no tenemos éxito, o hermano, o hacemos cosas malas, y ellos pueden aprovechar eso consciente o inconscientemente para ellos hacer lo mismo. Marcando generaciones. ¿Cómo? Solo a través de una vida de compromiso con Dios. ¿Quiere ponerse de pie conmigo? Tenemos que despertar, hermano, a una realidad muy nueva que estamos nosotros viviendo. Y esa realidad, hermano, es que estamos perdiendo a nuestros hijos. Es una realidad que nos debe causar dolor y tristeza y llanto, hermano, de verdad, créamelo. Y decir: mi hijo se ha ido, se está yendo, mi hijo no quiere nada, mi hijo.
Olvídese, hermano, del grito, olvídese del insulto, olvídese, hermano, de la disciplina esa rigurosa. No. Llévelo de rodillas y sea ejemplo. Yo le recomiendo hacer dos cositas. Yo no estoy de acuerdo con el golpe y la violencia. Eso no es agradable delante de Dios. Llévelo en oración y sea ejemplo para su hijo, para su hija. Seamos ejemplo para él. No mintamos delante de ellos. No seamos una cosa aquí y otra cosa delante de ellos, porque ellos lo están observando, lo están viendo, y por respeto no se lo dicen, pero dice: mi papá, mi mamá son hipócritas. Y por más que usted quiera ir a la corrección, ellos no lo van a hacer, porque dicen: yo no lo hago porque no siento que papá tiene autoridad para decírmelo, porque hace esto o lo otro. Los padres a veces, hermano, hacemos cosas bien equivocadas y creemos que tenemos la autoridad porque somos padres, amén, para hacer aquello y decirle a los hijos: haz esto, y está bien, hermano, pero no tenemos el valor a veces moral para hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenemos la autoridad, porque no estamos haciéndolo nosotros. Pero cuando nos comprometemos con Dios, el muchacho dirá: nada que decir. Padre, gracias. Inclina su rostro, por favor, la iglesia allí. Inclina su rostro allí. Padre, gracias. Yo te bendigo, amado Dios, en esta preciosa tarde. Tenemos tantos desafíos, Señor amado, con la familia en estos tiempos. Yo te pido que esta palabra, Señor amado, no quede, Dios mío, en el olvido. No quede, Señor amado, como una predicación más. Que haya, Dios mío, una reacción de parte nuestra. Que podamos meditar, Señor, en la palabra, que podamos ponerla en práctica, que podamos, Señor, Dios mío, realizar, que podamos estar conscientes de que es una realidad la que estamos viviendo, que nuestros hijos se están yendo, que nuestros hijos, Señor, se están perdiendo, que nuestros hijos, Señor amado, están yendo por el camino equivocado, que están recibiendo, Dios mío, entrenamiento del sistema diabólico de educación de este país, de los países en el mundo, Señor amado, donde todo es corrupción, donde hay enseñanzas equivocadas, donde los muchachos están aprendiendo, Dios mío, a ser independientes, a tener su propio Dios y tener sus propios conceptos de la vida y no a depender de Dios. Yo te ruego por las familias, Señor amado, porque necesitamos marcar nuestras generaciones. Necesitamos pararnos, Dios mío, en la brecha y preguntar por la senda antigua. Necesitamos pararnos y decir y reflexionar qué estamos haciendo, Señor amado. Si estamos impactando a nuestros hijos, si ellos van a decir algo de nosotros cuando nos vayamos, si ellos van a agradecernos, Dios mío, por el legado cristiano que le dejamos, por la palabra, por el estudio, por la exhortación, por las regañadas, Señor amado, que les dábamos con amor. Yo te ruego, Señor amado, que tengas misericordia de nosotros, porque nos hemos olvidado de lo más principal. Hemos sido egoístas, solo buscamos para nosotros la bendición, la sanidad, el sentirnos bien. Queremos sentirnos bien, Señor amado, y eso es bueno, pero a veces, Señor, no vigilamos por los más vulnerables, por aquellos, Señor, que realmente están, Dios mío, a expensas del diablo, en las escuelas, en la televisión, en la internet, en todo lugar, Dios mío, y que ellos son, Dios mío, a veces el blanco fácil del diablo, y no nos damos de cuenta porque estamos encerrados en nuestro propio egoísmo, en nuestro propio bienestar. Señor, lo nuestro y algo para nosotros, y salud y todo lo que queremos, Señor amado. Perdona a tu pueblo y enséñanos, ayúdanos para ir un poco más allá, para trascender en nuestra oración y nuestra súplica por aquellos, Dios mío, que están expuestos continuamente, Señor amado, a otros elementos nocivos en su vida, nuestros hijos, nuestros nietos. Perdona, Señor, la ignorancia de tu pueblo y los pecados de tu pueblo, que a veces ignoramos lo más importante, Señor amado, que es nuestra familia, y estamos tan desconectados de la realidad. Yo te doy gracias.